Hola, ¿cómo están? En este análisis del día de hoy vamos a hablar sobre el modelo económico de la Unidad Popular, proceso que encabezó nuestro mártir presidente Salvador Allende. En un año donde hay bastante tergiversación, se ha señalado en reiteradas ocasiones con bastante frecuencia que la inflación en la Unidad Popular bajo la conducción de Salvador Allende llegó a un 606%, cifras que, claro, son reales, pero no se cuenta que ahí hubo una inflación artificial, una inflación inducida, producto de un plan de asedio y de guerra económica que no es común en una economía. La economía, valga la redundancia, que en ese tiempo, al menos en recursos naturales y particularmente en el cobre, dependía de consorcios norteamericanos. El presidente Salvador Allende la nacionalizó y Estados Unidos tomó como una declaración de guerra esa nacionalización, a pesar de que esta fue aprobada por el Congreso Pleno de la época. El país se vio involucrado en una inflación galopante. El Banco Central de la época hizo enormes esfuerzos por controlarla, pero tuvimos una guerra económica, una inflación inducida, una inflación totalmente manejada y direccionada, donde teníamos acaparamiento de mercaderías. De hecho, ustedes pueden hablar incluso esto con nuestros viejitos, con las personas más adultas, los que tienen 70, 60 o 75 años hoy, y todos les van a decir, claro, que fue el golpe y el día 12 de septiembre las góndolas, los supermercados ya estaban llenos, todos sus anaqueles con mercadería. Apareció la mercadería el otro día y eso no se produce en un año. Ahí claramente tenemos nosotros la evidencia viva en ellos que en la época hubo ese tipo de desabastecimiento con acaparamiento, el cual estaba totalmente inducido y tenía la intención propia de sacar del gobierno a un presidente que fue electo a través del voto directo, que después fue ratificado por el Parlamento, que es otra mentira también que ha ido instalando la prensa y la derecha, incluso algunos sectores de la Concertación, cuando señalan que Salvador Allende no fue elegido. Fue el Parlamento el que lo ratificó. En ese tiempo no había segunda vuelta, balotaje como lo es hoy, pero también es cierto que en el año 58 perdió en ese mismo Parlamento, que después le dio el triunfo ante el expresidente Alessandri, un presidente de la derecha de nuestro país. Pero retornando a la situación económica, la que fue provocando un escenario totalmente adverso para la economía, fue también que el sistema privado bancario de los Estados Unidos, donde el país en términos financieros tenía una dependencia en este sector de ese país, nos vimos involucrados en una suspensión de las líneas de créditos del sistema bancario norteamericano al sistema bancario nacional. El modelo interbancario que había entre el sistema nacional bancario y el sistema privado de financiamiento que venía de los Estados Unidos se ve suspendido, lo que afecta en forma directa el comercio, el intercambio nacional e internacional. Tuvimos problemas
producto de esa acción, con las exportaciones y también con las importaciones, lo que fue generando de una o de otra forma la posibilidad concreta y real ya de disminuir la productividad, a pesar de que los indicadores macroeconómicos de la fecha indicaban que la productividad mantuvo su alto nivel de producción tanto de bienes como servicios, lo que claro, después al día 12 de septiembre se dio cuenta el mundo, no solamente el país, que lo que había era, repito, una inflación inducida, teníamos una inflación superficial, teníamos acaparamiento, teníamos un desabastecimiento que estaba planificado para que la economía sucumbiera. En aquella época, de hecho en el primer año, en el año 71, el PIB de la construcción de Chile, sin las medidas externas tomadas por la CIA y tomadas por los Estados Unidos, había logrado un crecimiento de un 8% del PIB, y el PIB general logró un crecimiento de un 2%, cifra que es alta para el modelo económico que tenemos en la actualidad. ¿Cuál fue el pecado de Allende según los Estados Unidos en materia económica? Querer avanzar en tres ejes de la economía, con la propiedad privada, la cual jugaba un rol importante desde el punto de vista micro y macroeconómico, la propiedad pública o estatal y los capitales mixtos, la inversión mixta entre las fuerzas productivas tanto privadas como públicas. En aquellos años, lamentablemente, en términos financieros y en términos productivos, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también en términos militares no ayudó lo suficiente al proceso de la unidad popular. No teníamos los BRICS que tenemos hoy, por lo tanto la maniobra financiera de los Estados Unidos de suspender líneas de créditos no hubieran funcionado y tampoco hubiéramos llegado a la inflación de un 606%. Pinochet tuvo una inflación promedio que superó el 80% sin guerra económica, sin inflación artificial. El proceso de la unidad popular es el único proyecto político que intentó transformar Chile, transformarlo desde el punto de vista económico y por sobre todo industrializarlo. Tuvimos un escenario adverso en Latinoamérica, un escenario que llevó a la intervención de los Estados Unidos en la forma más grosera, con financiamiento económico a los grupos económicos para el acaparamiento de mercancías y también para sabotear todo tipo de bienes como servicios. Se financiaron radios, se compraron radios y se financiaron medios escritos. Que el gobierno intente dar vuelta la página y que diga que la situación se debió a errores de la unidad popular cuando fue un proyecto que se ganó en las urnas, es una clara mala intención ideológica del mismo gobierno, quien lamentablemente tiene una posición muy pro norteamericana, muy pro imperialista, al menos es lo que manifiesta en todos los espacios internacionales. Tuvimos con la unidad popular un avance político, fue un periodo de aprendizaje para todo el proceso de independencia que está viviendo América Latina. Logramos ganar las elecciones municipales y hablo como si hubiera estado vivo quien habla en aquel tiempo, porque esos procesos son históricos. Ganamos las elecciones municipales que continuaron. Debió juntarse en la CODE, en un pacto electoral, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana para evitar el triunfo de la unidad popular en el Parlamento. Querían obtener 2/3
y no lo consiguieron. La Unidad Popular avanzó un 44% de los cureles y del porcentaje de la época. De no haber logrado la unidad de la democracia cristiana y el Partido Nacional de la época, la Unidad Popular hubiera ganado con mayoría calificada. En términos electorales, el presidente Salvador Allende iba a continuar en el gobierno y la Unidad Popular iba a seguir fortaleciéndose. Se ganó en términos sociales, se ganó en conciencia, se ganó en las urnas. No le iban a ganar al presidente Salvador Allende en las urnas. Los problemas económicos lo íbamos a corregir con el paso de los tiempos. En aquella época, y esto es bueno que el gobierno lo sepa, hubo una intervención imperialista norteamericana. El proceso de la Unidad Popular de nuestro presidente mártir tuvo una derrota militar.